Maussan Televisión presenta. A lo largo de la historia, el espiritismo siempre ha llamado la atención porque se asegura que se puede comunicar nosotros los humanos con entidades, con nuestros seres queridos que ya trascendieron. El espiritismo en muchas de las ocasiones se nos aseguró que se podía realizar a través de la tabla Ouija, de las mesas parlantes, entre muchos otros objetos que hoy en Cara a Cara conoceremos, analizaremos y cada uno de nuestros expositores, de nuestros participantes, nos darán a conocer su punto de vista sobre este tema que siempre ha llamado la atención. La comunicación con los fallecidos es real, es auténtica. Por eso los invito a todos ustedes a que se conecten, a que estén aquí muy al pendiente, a que comiencen ya a mandarnos sus cuestionamientos, pero también sus opiniones a través del chat de la transmisión en vivo en Maussan Televisión en YouTube, y ahí en ese chat usted puede dejar sus preguntas y sus comentarios. Así que los invito para que desde este momento ya hagamos esa dinámica y estemos todos conectados y aprendamos hoy en esta transmisión de este tema que siempre llama la atención, ya que a lo largo de la historia la comunicación con los muertos siempre ha llamado mucho la atención. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Muchas gracias por estar aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Y bueno, pues voy a presentar a nuestros invitados de esta noche y agradezco a cada uno de ellos que se encuentre aquí con nosotros. Blanca Alpizar y Yanifa, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Gracias a ustedes por la invitación, Johanan. ¿Es real? ¿Es auténtico? Claro, ¿La comunicación con los fallecidos? Sí, muy ¿Es auténtica. bueno? ¿Es malo? Depende del punto de vista de cada quien, pero en general siempre es bueno. Perfecto. Muy aclarar bien. las dudas. Y Gracias. ya más adelante nos vas diciendo cómo va este asunto, ¿no? Muy bien, Muchas Johanan. gracias. Tenemos a Chuy Campos. Él es cronista, es historiador, es escritor. Chuy, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi querido Johanan, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este espacio y espero hacer un buen debate de este tema tan interesante que es el espiritismo. Perfecto. Y bueno, tú tienes una tesis sobre el espiritismo. Sí, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia estudié el espiritismo en todas sus vertientes, porque hay varias escuelas de espiritismo en México y pues ahorita vamos a platicar sobre eso largo y tendido. Eso, muy bien, Chuy, gracias, bienvenido. Gracias. También tenemos en este programa de Cara a Cara a Carlos Saldívar. Él es Babalocha. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un asunto muy que hay mucha controversia, creyentes y no creyentes, escépticos principalmente. Claro, ¿qué es un Babalocha? Babalocha es un padre de santo dentro de la región Yoruba. Ah, ok, perfecto. Es el que apadrina o consagra a diferentes iniciados, en este caso, para poder llegar a tener santo coronado. Perfecto. Y más adelante ya iremos hablando del espíritu. Ok. Gracias por estar acá. También tenemos al psicólogo y experto en adicciones, Júpiter Gallardo. Júpiter, gracias por estar por Muchas gracias por la invitación. Y sí, pues es algo que tenemos que revisar desde el punto de vista, ya no tanto científico, sino desde la creencia profunda del ser humano en hacia dónde se tiene que dirigir para buscar más explicación de quién es uno y hacia dónde va. Perfecto, muy bien. Y ya más adelante nos darás También tus argumentos y lo que consideras de si esa comunicación con los fallecidos realmente se presenta en algún momento. Muchas gracias. También tenemos a la periodista Lourdes Gómez. Lourdes, especializada en asuntos del misterio. Así es, Johanan, muchas gracias por invitarme. Dentro de mis investigaciones periodísticas he podido observar la presencia del espiritismo tanto en fenómenos del campo de la parapsicología como incluso de la religión. Aquí el asunto, ahora hablamos, será determinar el origen. Claro, desde luego. Bienvenida, muchas gracias, bienvenidos, gracias por estar acá. Bienvenidos ustedes que nos miran desde casa o a través de internet en diversas partes del mundo. Les agradecemos mucho. Y bueno, en Instagram me encuentran como @JohananDíaz. Ahí pueden ustedes estar muy al pendiente, dejarme también comentarios, dejarme las preguntas a través del chat de la transmisión en vivo desde YouTube de Maussan Televisión. Igual pueden utilizar esa plataforma para dejar sus cuestionamientos, dejar también sus comentarios. Ahí está mirando en YouTube Maussan Televisión, Facebook Maussan Televisión e Instagram Maussan
Televisión. Así que los invito para que estemos ahí en comunicación y estemos muy al pendiente de todo lo que pueda ocurrir esta noche aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha levantado su mirada hacia el cielo, se ha adentrado en los sueños y ha sentido la presencia de lo inexplicable. A través de culturas y épocas, persiste una pregunta fundamental: ¿hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que nuestra razón puede comprender? Un velo invisible, una frontera que, según muchos, separa nuestro mundo tangible de otras realidades. Es la búsqueda de respuestas a lo que sucede después de la vida, a la naturaleza de la conciencia, a la posibilidad de una comunicación que trasciende lo físico. Algunos lo llaman el más allá, otros, el mundo espiritual. La creencia y la razón se encuentran. La ciencia y la espiritualidad dialogan. Porque, en el fondo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos realmente solos en este plano de existencia, o hay mucho más aguardando del otro lado del velo? La comunicación con los espíritus ofrece consuelo y guía, ayudándonos a sanar el duelo y encontrar propósito. ¿Es el espiritismo una ilusión, una proyección de nuestra mente que busca desesperadamente respuestas a lo desconocido? Algunos lo llaman fe, otros, locura. Pero, ¿estamos realmente solos en este plano de existencia? Y así iniciamos este Cara a Cara, la noche del debate, y también les presento a Adriel Moldman. Él es espírita y ocultista. Muchas gracias y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, gracias por estar acá. Bueno, ya saben, siempre en el primero de los bloques vamos definiendo qué es el tema del que vamos a abordar en esta emisión de Cara a Cara. Y me gustaría iniciar, ¿qué es el espiritismo? ¿Desde cuándo viene y si realmente hay alguna respuesta? ¿Quién de los tres quisiera iniciar? Bueno, me gustaba mucho como la introducción que bien decía nuestro compañero, que una cosa es el espiritismo y otra cosa es el espiritismo, ¿no? Y bueno, todas las tradiciones originarias de la Tierra, o que hemos estado trabajando desde una visión pues no monoteísta, no apegadas a los cánones occidentales, tenemos una fuerte relación con el mundo de los espíritus. De hecho, creo que casi todas las tradiciones espirituales somos animistas, algunas de alguna otra forma, pero tenemos un contacto muy profundo con nuestros ancestros y con lo que viene de nuestros ancestros. A mí me parece importante que se note que es una apropiación cultural lo que hace el mundo occidental cuando toma el trabajo del espíritu o el trabajo del mundo de los espíritus basado en las necesidades del siglo XIX, que es cuando hay un resurgimiento occidental muy fuerte del ocultismo. Claro. Entonces, yo quisiera empezar por ahí, ¿no? O sea, finalmente, la forma en cómo trabajamos y compartimos y hacemos nuestras propias, ¿cómo decirlo?, consultas oraculares, están apegadas a un principio espiritual para nosotros, bueno, lo digo empezando por mí, ¿no? Con un camino de vida y con un aprendizaje muy profundo, ¿no? En mi primera idea, esa es la cuestión con el espiritismo. Y el espiritismo sí toma esta apropiación cultural en muchos sentidos y empieza a tener un resurgimiento muy importante. Ahorita lo vemos en el MUNAL, que está una exposición específicamente de espiritista, con objetos muy básicos de nuestro país, que es el presidente Madero, ¿no? Y la información que tenía con su hermano. Sin embargo, el tipo de espiritismo que yo trabajo no tiene nada que ver con eso. Yo practico brujería tradicional mexicana. Perfecto, ya más adelante nos vas explicando todo eso. Muy bien, Chuy. ¿Cómo debemos entender entonces esa parte del espiritismo? Porque pareciera entonces que tenemos un espiritismo a nivel internacional y un espiritismo muy propio de la República Mexicana. Sí, lo que pasa es que el espiritismo en sí, a mediados del siglo XIX, como bien comenta el compañero, se da un resurgimiento de lo esotérico, ¿no? Se lo debemos a Eliphas Levi. Eliphas Levi, un ocultista francés muy importante que hace algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad. Eso que está escondido, que es el esoterismo, lo saca a la esfera pública y se vuelve un boom. En ese mismo tenor, un francés pedagogo, que es Hippolyte Rivel, mejor conocido como Allan Kardec,
hace el espiritismo, pero como corriente filosófica. ¿Sí? Y al mismo tiempo, mi querido Johanan, en 1848, en el condado de Hydesville, las hermanas Fox están haciendo otro tipo de espiritismo que no tiene nada que ver en absoluto con lo que se estaba cuestionando Francia acerca de cómo enfrentar a este hombre moderno sin perder la esencia espiritual. Entonces tenemos tres formas al mismo tiempo que están disputando o alzando la voz de qué se debe entender como la nueva religión. Va a desembocar con Elena Petrona Blavatsky en Isis en Velo, con lo que son las corrientes teosóficas. Pero es un mundo que está ebulliendo todo el tiempo. Así, el espiritismo es algo de eso. Claro, muy bien, Blanca. Siempre hay una respuesta cuando se les llama, cuando no sé si se tenga que invocar a los espíritus, ¿siempre hay una respuesta? Sí, normalmente sí. Obviamente cada uno de nosotros maneja su corriente de manera particular. Nosotros, por ejemplo, yo creo mucho en la corriente de Latinoamérica y África, que es la rama que yo profeso, y el Caribe también, donde haces un ritual, una ceremonia, vas invocando, vas haciendo una serie de rezos, donde bajan los espíritus y vienen normalmente a ayudar a la gente o a aclararle las dudas, ¿no? En muchos otros casos, por ejemplo, Driel me podrá apoyar en ese tema, hay cuando tienes, por ejemplo, una reunión específica para decir, yo quiero hablar con mi abuelita, pues también es así de, pues vamos a ver si tu abuelita quiere hablar contigo, ¿no? Porque no nada más es decir, voy a hablar con tu abuelita. Pero en México, creo que muchas de las ramas que practicamos son, como bien lo dice Driel, chamanismo mexicano, que es algo con lo que siempre trajimos desde chiquititos, que nos los enseñó la mamá, y normalmente siempre tenemos respuestas positivas. Perfecto, muy bien. Lourdes, con todo esto que nos han compartido los panelistas, debemos de entender que desde el ámbito religioso, ¿cómo ven, o qué conclusión llegan al momento que escuchamos el invocar a los fallecidos? Desde el punto de vista de religiones como la Iglesia Católica, se trata de algo pagano y no lo aceptan. Lo critican mucho. De hecho, incluso los exorcistas como el padre Gabriel Amorth, que es un personaje que yo he seguido mucho a nivel periodístico, rechazan todo esto porque aseguran que no habría una vinculación o un origen real de una conexión con almas condenadas o con personas que hayan trascendido. Más bien lo identifican con algo demoníaco. Ahora bien, es muy interesante lo que plantean los compañeros porque ellos lo practican como un don espiritual, como algo positivo, por así decirlo. Y lo que ocurre, como decía el compañero Chuy, en el siglo XIX es que se banaliza una cosa que era oculta, no tanto como secreta, sino como sagrada. Lo que hacía el hombre prehistórico desde la noche de los tiempos de conectarse con los ancestros al interior de una caverna, sale a la luz pública y se convierte en un juego. Las mesas parlantes, las reuniones de amigos, para hacer una cosa como curiosidad, a ver qué hay al otro lado. Y esa curiosidad o banalidad ha llegado hasta nuestros días a través de juegos que se mantienen y no son un juego, ¿no? Ok, desde luego, Carlos, ¿ustedes cómo lo miran? ¿Lo aceptan, lo reconocen, que se puede dar ese vínculo con los fallecidos? Claro. Hablamos de dones, porque hay personas que nacemos con dones. En el caso mío, yo tenía una edad de 5 años cuando yo desconocí este mundo espiritual. Y a los 5 años, 8 meses, yo empecé a tener posesiones espirituales. ¿Posesiones espirituales? Posesiones espirituales. La media unidad, trabajamos con una media unidad, perdemos medio el conocimiento y tenemos conocimiento. Actuamos de una forma que no podemos controlar, pero en ese momento hay una energía que te está controlando. Hasta llega un momento que desconoces totalmente lo que sucedió porque pierdes el conocimiento. Pero vienen personas que lo practican y lo llegan a desarrollar, y personas que nacemos con ese don. Yo nací con ese don. Ya, ok, perfecto, muy bien. Júpiter, como psicólogo, ¿ante qué estamos? ¿Ya enloquecimos o realmente podemos entender de que hay algo ahí que sí nos permite entrar en comunicación con estos seres? Pues realmente no es que hayamos enloquecido, sino que, como lo decía el compañero, es a mediados del siglo XIX surge como una red filosófica,
¿Por qué? Porque necesitamos explicarnos. El hombre a través del tiempo lo que ha tratado de hacer es explicarse por qué está aquí, qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos y sobre todo si hay algo más allá. Del otro lado, ¿no? Del otro lado, y no nada más del otro lado, sino en otros mundos, en otras dimensiones y en otros lugares que ya científicamente está comprobado que sí hay otras dimensiones, que tenemos otras formas de cómo irnos apropiando de este mundo, ¿no? Tanto en lo macro, en lo infinitamente grande, como en lo infinitamente pequeño. Pero empieza esta disertación filosófica, ¿no? En primera, ¿materialismo o espiritual? Porque allí empieza la primera división. Y ya luego nos vamos con simple lenguaje, ¿no? El alma. Cómo se dividen las almas, cuántas concepciones de alma tenemos, y que lo maneja este señor Allan Kardec. Claro. En su libro de los Espíritus. Que vamos a dejarlo así, vamos a un corte, no le cambie, no se vaya, estamos en Cara a Cara, la noche del debate. Maussan Televisión, buena televisión. Estamos de regreso en Cara a Cara, la noche del debate. Muchas gracias a todos ustedes que ya se encuentran aquí conectados, que están mirando este programa, que vamos iniciando. Así que corra la voz con sus conocidos para que vengan, se integren y conozcan de este tema que hoy estamos abordando, que es el espiritismo. Así que bueno, pues y en este segundo bloque vamos entonces entrando ya más en materia, vamos conociendo todo lo que implica realmente este proceso. Odriel, si nosotros le llamamos a esos espíritus o a esas personas fallecidas, ¿los podemos llamar por su nombre? A lo mejor es un tío, un papá, una mamá, un hermano, digo, no lo sé. ¿Es así tan sencillo y todos lo pueden hacer? Bueno, no me atrevería a decir que no todos lo pueden hacer o que hay personas que lo pueden hacer. O sea, retomaría un poco como la mística, ¿no? De pues, la otredad, de lo que nosotros pensamos en nuestra creencia. Yo comparto mucho lo que estaba diciendo nuestro compañero psicólogo, aunque yo, por ejemplo, que me dedico a la espiritualidad y que también estudio filosofía, no me atrevería a llamar una terminación científica porque no es mi área. O sea, este trabajo que yo tengo, pues evidentemente es para científico y tiene que ver con algo metafísico. Claro. Desde esa postura siempre hemos podido llamar a nuestros ancestros. O sea, quizás para el momento de la Europa del siglo XIX, justo con la revolución del pensamiento, porque es real, o sea, el ocultismo mucho tiempo se vio como algo mediocre o ignorante, porque había una consecuencia directa a la persecución, la brujería, ¿no? Y la figura del diablo, retomar esta idea de, pues, la Iglesia católica sí creía o no creía en el infierno, porque entonces hasta que venga Cristo volvemos a resurgir, porque si no nadie nos juzga, entonces ¿dónde quedan los espíritus? Y eso es lo que retoma justamente Allan, ¿no? O sea, no solamente Eliphas Levi, que por cierto también tiene mucho que ver con el cristianismo occidental, está muy clavado en la cábala y en el tarot, y él resurgió en el tarot. Claro. En el caso de los espíritus, por ejemplo, en nuestro país siempre han tenido una conmemoración muy simbólica y han estado con nosotros durante el resto de nuestra cultura. De hecho, alguna vez una bruja de otro país que me vino a visitar me decía, ustedes son muy oscuros, ¿no? Por donde quiera hay cosas muy oscuras. Yo le decía, claro que no, y estábamos comiendo y habían serpientes y cráneos y velas y dije... Que para nosotros ya es algo normal. Claro, para nosotros es algo muy cotidiano, es nuestra etnia cultural, ¿no? Okay, muy Pero bien. aquí estamos hablando, por ejemplo, de espiritismo como algo que se basa en comunicarse con espíritus. Yo le preguntaría a Júpiter como psicólogo, ¿qué prueba tenemos de que realmente los espíritus son seres humanos trascendidos o fallecidos? Porque suele haber información muy general, o al menos yo, desde mi perspectiva, cuando hablan son cosas que cualquiera diría un ser querido, muy generales. Lo que pasa es eso, no tenemos una prueba palpable de decir es que sí me están contactando del más allá. No podemos estar negados a esas ideas tampoco, pero no es una prueba palpable, no es algo que lo pueda reproducir en un laboratorio o en algún lugar. No es algo que pueda decir, es que sí me contactó mi abuelita, como decías, ¿no? Y a lo mejor tu abuelita no quiere hablar contigo. O como lo decían a mediados del siglo XIX, ni siquiera decían es que me contactó fulanito de tal. Eran simple y sencillamente espíritus que se presentaban y que escribían, o que movían las mesas, o que hacían cosas. No estaban como dirigidos a, es que me está contactando mi primo.
Pero psicológicamente hablando, lo que estamos viendo es esa necesidad del ser humano de concluir duelos, de los apegos que se tienen con ciertas personas. Y para eso sí nos podría servir desde el punto de vista espiritual. Pero de pruebas... De ahí a que haya una respuesta de ese ser fallecido. De ser fallecido, pues distamos mucho a poder comprobarlo y decir, es que sí, existe, ¿no? Bueno, claro, sí. En el sentido lógico de ese momento, claro que era todo una forma de mesmerismo, ¿no? Inclusive la hipnosis desde antes de la psicología. O sea, también tenemos al Rudolf Steiner, que tiene todo un planteamiento psicoanalítico, por decirlo de alguna manera, de cómo educar a los niños dependiendo de la conciencia y el alma, y todo eso la ciencia no lo ve como fuera de lugar. Pero en cuanto vemos, por ejemplo, temas que tienen que ver con nuestros propios ancestros, en la forma en que nosotros nos comunicamos y nos conectamos con ellos, pues desgraciadamente, como es algo religioso, no podemos ponerlo en el mismo lugar, vaya. Y eso es lo interesante, que finalmente, usted lo puso en la mesa, ¿no? Nosotros somos esto que está descubierto con la ciencia de que hay otras dimensiones. Sí, pero no sabemos si esas dimensiones tienen que ver con lo que nosotros como espiritistas consideramos el mundo de los espíritus. Sin embargo, sí es cierto que existe el inconsciente colectivo, es una terminología completamente esotérica, o sea, siempre que escucho a alguien que me dice, y es que el inconsciente o el subconsciente, pues en realidad no estamos hablando de cosas científicas en la psicología, la clínica. Estamos hablando ya de esas posturas, ya estamos en el DSM-6, o sea, ya eso está fuera de ese pensamiento. Sin embargo, volviendo al punto, sí, nosotros no vamos a hablar con nuestros ancestros de esa mecánica. De hecho, la ouija, la forma occidental de comunicarse con los espíritus está completamente lejana a nuestras prácticas. Okay. Nuestras prácticas tienen que ver con nuestra identidad. Y tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra tierra, con nuestros ancestros y con la forma en que los veneramos y nos comunicamos con ellos. Cultura, con nuestra cultura. O sea, quizás a lo mejor, como en la época de la colonia, me vienes a colonizar y yo tengo que creer en un Dios que aparte pues, resurgió de entre los muertos y luego me vas a castigar por esto. Pues claro que es muy agresivo para el pensamiento de nuestros pueblos o para los que seguimos las prácticas mucho más tradicionales, pues ese tipo de divinidades no son, como bien decía ella, tiene que ver con un paganismo que ha sido nombrado por Occidente, porque el diablo, las brujas, el mundo oscuro, solo pertenece al cristianismo occidental, específicamente el europeo. En nuestros contextos no existe eso. Claro, Carlos, dentro de este conocimiento que tú tienes y que nos mencionabas de que de cierta manera te contactabas con ellos, ¿cómo lo hacías? ¿A través de un ritual o simplemente era nada más intencionarlo y entrabas en comunicación? Es que fue muy corto el conocimiento. Lo que pasa es que mi abuela tenía un templo espiritual. Entonces yo agarraba y yo me metía a ver qué hacía, porque ella se formaba mucha gente. Y yo me decían, salte, porque tú estás chiquito, tú no puedes ver. Y yo pues con la curiosidad me asomaba. Y tenía una mesa donde tenía pirul, donde tenía hierbitas, cositas, huevos, etcétera. Y yo me metía abajo de esa mesita y yo veía que mi abuelita se agarraba de la gente y pues, ella empezaba a hacerla así. Y ya después preparaba una cazuela de barro con carbón caliente y metía sus pies y empezaba a consultar y a limpiar a las personas. ¿Con el carbón? Con el carbón. Al rojo vivo. Sí, adentro sus pies. Y pues yo me quedaba así y yo sentía unas vibras en mi cuerpo como algún descontrol, como una taquicardia. Y así fue pasando el tiempo y un momento el espíritu de mi abuela, que era un indio, que se posesionaba de ella, me tocó y me dice, ya es el momento. Y yo, pues, ¿qué? Yo estaba chiquito y que me agarra de las manos y pues yo perdí el conocimiento. ¿Así nada más te tocó? Sí, me agarró de las manos y pum. ¿Y qué sucedió? Perdí el conocimiento. Cuando regresé, empezaron a hablar que había venido mi muerta, un espíritu africano. Yo todavía no entraba en esta religión y dejó dichas varias cosas que me iban a pasar en mi vida, entre eso cáncer. En ese momento me dicen que tenían que darle una posesión a ese espíritu para poderme salvar. Yo cuando le dan ese aviso a mi mamá era cristiana. Y mi mamá dice, no, ¿para qué te llevé ahí? Esto está mal, tu abuelita, ¿para qué? Y empezó a alejarme de mi abuelita, pero yo lo seguía haciendo. Yo trataba de hacer lo mismo, de cerrar los ojos y así, pero no me pasaba. Y ya solito me empezó a pasar en la casa, solito, sin rituales. Yo no conocía nada de eso porque les digo, mi mamá era cristiana. Y pues en ese momento yo solito me montaba y le decía a mi mamá esto, y mi mamá no entendía un dialecto que hablaba. Claro.
Y pues así empezó a surgir solito, Poco a poco hasta fuiste. que Sí. mi misma muerta dice, tienen que ir a buscar a tal persona, está en tal calle, que esa te va a preparar para que puedas empezar a trabajar. Empiezo a entrar a la religión que se llama, más conocida por santería, que la realidad es religión yoruba, Ok. y me llevan ahí. Perfecto, muy bien. Bueno, esto nos damos cuenta desde luego que nos llevaría entonces a entender que son muchas las variantes que tenemos de este tema y creo que cada una de esas variantes nos lleva siempre a esa parte, la comunicación con los fallecidos, pero no solamente eso, sino también obtener información, descargar información que nos va a servir para algo, sobre todo a lo mejor en el caso de ustedes, para poder ayudar a las personas en algo que necesitan. Así que creo que eso va a ser muy importante, el entender, el conocer en este programa de Cara a Cara. Nosotros tenemos que hacer un corte, regresamos para seguir con los argumentos de ustedes, toda esta información que siempre nos lleva a tener diversas consideraciones de todo lo que implica pues este proceso que es precisamente el espiritismo. Así que usted que nos mira, quédese en Cara a Cara la noche del debate, porque siempre en este programa tenemos muchas vertientes, muchas historias, pero sobre todo la información para todos ustedes. Regresamos. Siempre que escuchamos hablar sobre el espiritismo, se nos viene a la mente esas mesas que se mueven, tenemos la tabla Ouija que siempre se mueve de un lugar para otro y que nos está proporcionando mensajes, pero siempre es esa comunicación con espíritus o con algún ser que ya trascendió. Y aquí la pregunta es, ¿realmente hay una comunicación y siempre es nada más para hablar con nuestra familia, para hablar con nuestros amigos que ya trascendieron? ¿Es real el espiritismo? ¿Están las técnicas ya muy bien planteadas para que las podamos utilizar y que haya una respuesta? Chuy. Pues fíjate que en un principio, nuevamente, yo me voy a enfocar a lo que es el espiritismo europeo. Sí. ¿No? Porque ahorita estamos haciendo una mezcla muy interesante, pero es una mezcla. Entonces, Pero que ese espiritismo europeo fue el que llegó a todo el mundo. Sí, exactamente, a final de cuentas, por muy por mucha resistencia que tengan los pueblos originarios, Sí. pues siguen procediendo con el método del espiritismo europeo, ¿no? Entonces, incluso lo adoptan. En el caso, por ejemplo, de la cultura yoruba, lo tienen muy presente, el espiritismo trinitario mariano, hay una cantidad de cosas. Y fíjate que cuando empieza en Francia, no le hablan a cualquier persona, Johanan. Están hablando con filósofos, están hablando con personas que son espíritus ascendidos. Es decir, que son una calidad de espíritu tan superior que puede conducir a las otras al progreso, porque es político también. Eso también es algo que no tocamos hace rato. Esta postura, no solamente, o sea, no hay postura filosófica que no tenga una política escondida. Y esta es la de cómo concilio un ciudadano sin perder el espíritu, porque está el materialismo a lo que da en este momento, en el siglo XIX. Entonces surge esta corriente como una forma de construir un ciudadano, pero que no pierda la espiritualidad. Va a haber otras, por ejemplo, el krausismo, que casi nadie habla de él, pero que también está proponiendo lo mismo. Entonces estamos viendo ahí una serie de cosas, de disputas que también son políticas. Claro, a ver, en este punto entonces los que hacen esta comunicación nos están engañando o han engañado a ciertas personas al momento que dicen que pueden entrar en comunicación y obtener más información. Es sorprendente, Lourdes. como dice Chuy, que casi siempre sean relevantes figuras públicas, o sea, con todos los fallecidos que hay en la historia de la humanidad y siempre surgen el mismo tipo de nombres, inclusive en ese incipiente espiritismo del siglo XIX que era conquistado por mentes tan brillantes como Víctor Hugo, que era un súper aficionado de las mesas parlantes porque tenía una hija que había fallecido y estaba obsesionado con querer platicar con ella. Entonces, a mí no me parece correcto diferenciar entre el espiritismo europeo y lo que se ha desarrollado en México, porque en México además, y Chuy sabe mejor que yo de esto, es un ejemplo diferente al resto del mundo, porque
ha influido el espiritismo de una manera notable en su política y además se han creado religiones propias netamente mexicanas que son un sincretismo entre lo tradicional católico y el espiritismo, como el espiritismo trinitario mariano. Y una cosa importantísima, lo que había era bueno y lo que llegó era malo. No creo que sea blanco ni negro, porque igual que te digo que es súper positivo que se creen religiones nuevas aquí, sincréticas, también es, creo, uno de los pocos países del mundo donde vemos normal que el año pasado en una institución pública mexicana se haga un sacrificio de un animal. A mí esto me llama la atención y me parece que también hay que hablar de esa cuestión negativa, de qué tipo de ritos hacemos y sobre todo el papel de la mente, la subjetividad en el contacto. Siempre prima el interés o lo que tú tengas en tu cabeza. Nunca olvidaré un amigo mío que en su adolescencia estaba obsesionado con la Ouija, siempre le salían mujeres exuberantes con las que hablaba y tenía conversaciones propias de un adolescente y yo decía... Tengo la prueba más clara de que tu subjetividad juega un papel vital en esto. Claro, Blanca, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Mira, Lourdes? a mí me pasó, ¿no? En algún momento, como experiencia de la Ouija, yo tenía como 15 o 16 años y estábamos en la esquinita todos echando relajo con los cuates y se nos ocurrió jugar la Ouija porque arriba de Santa Fe hay como un cerro y había unas cuevas, ¿no? Y nosotros, yo bien esotérica, sí, vamos, y prendemos unas velas y todo el rito bien padre porque, pues aparte era padrísimo esa idea de lo místico y del ocultismo, ¿no? Yo decía, pues ahí los tengo subiendo al cerro a las 9 de la noche, que para nosotros ya era medianoche, pongo unas velas. Y me acuerdo que cuando Mario agarra la tabla, le dice, te vas a morir el 15 de septiembre. Entonces, yo lo tomé como de así, ¿no? Yo le decía, pero ustedes querían venir. Sin embargo, te voy a decir que en ese momento algo me sucedió porque justamente cuando yo volteo del lado, estábamos así en el centro de la cuevita, ¿no? Ni siquiera una mesa, eran unos guacales vil de fruta y estaba la tabla de la Ouija, pero cuando yo volteo del otro lado, me señalaron a una persona y yo me quedé pasmada. Porque cuando yo veo esto y dije, ¿y a ti quién te invitó? Pero yo lo dije en voz alta, ¿no? ¿Tú qué haces aquí, güey? ¿A ti quién te invitó? Y escuché cuando me dijo, él no va a ser. Y yo dije, ok. No quise decir nada porque ya estábamos todos como en el trauma, empezando por mí, porque yo venía, mi mamá de Oaxaca, llena de espíritus, de María Sabina, que vas, comes y alucinas, que también entra dentro del espiritismo, que también lo tenemos bien arraigado aquí en México. Entonces yo decía, si le digo a mi mamá me va a decir que me hicieron efecto los hongos que me dio hace un año, ¿no? Pero no le voy a decir. Entonces llega el famoso 15 de septiembre y se muere la persona que me dijeron que se iba a morir. Ándale. Y yo me quedé con eso de... Pero a ver, ahí fue, ¿mera coincidencia o efectivamente con quien contactó sabía el futuro? No, yo te voy a decir, el que estaba consultando lo hizo muy desafiante y el que preguntó, el que hizo la pregunta, el que le dijeron que la Ouija le contestó que se iba a morir, era donde apuntaba la flechita de tú eres el que te vas a morir. Pero el chavo que estaba haciéndole el contrapeso para mantener el equilibrio que usa la Ouija, fue el que se murió. Entonces, cuando yo regreso de eso, dije, creo que ya me estoy volviendo loca. Y después de eso, yo entendí que no todas las personas están aptas como para decir, soy vidente o clarividente, ¿no? En la actualidad, yo siempre lo voy a mencionar. Hay clarividentes de TikTok, y aquí todos no me dejarán mentir, que ya cualquiera te metes al TikTok, te ve los ojos y tú necesitas un corte de pelo nuevo porque tienes que verte más guapo para que te hagan caso las mujeres, ¿no? Pero hay ocasiones donde realmente nosotros en la sangre lo traemos. ¿Por qué? Porque finalmente es un contacto desde otro lugar. Y en la tierra, o por lo menos aquí en la, como todo mundo le llama, la tierra azteca, todos creemos en los espíritus, porque esta es una tierra de espíritus. Claro, desde luego. Júpiter. Empezando por ahí. Puede ser que nosotros o esa persona que recibe una fecha, una hora quizá, y un algo que va a ocurrir, se quede muy, muy aprensiva a eso y diga, pues sí, me voy a morir tal día. Sucede, y sucede muchas veces. O sea, no tan solo es... Pues es una forma en que nosotros mismos nos sugestionamos. Claro. Y de hecho, en la psicología, y lo vemos en muchos casos, hay personas que viven diciendo, es que me van a engañar, me van a engañar, me van a engañar, me van a hacer infiel, me van a hacer... Y ellos mismos buscan y están preocupándose porque le van a ser infiel. Y es lo que le pasa. O me voy a caer, o me voy a lastimar, o me duele esto. Eso es una somatización también. O sea, muchas cosas que pasan en nuestro alrededor es porque nosotros las provocamos. Porque nuestra cabeza se puede llegar a meter tanto en esa idea que nosotros la provocamos. Es lo mismo que espíritus ascendidos, maestros,
de diferentes culturas filosóficas y diferentes culturas, yo le digo filosóficas, pero son religiones, ¿no? Tienen ese poder de concentración y ese poder de incluso poder cambiar cosas con la mente. Con el pensar. ¿No? Con solamente pensar. Hay una práctica tibetana que se llama tumo, en donde con la mente suben el calor corpóreo a niveles de que un monje está sentado en la mitad de la nieve y alrededor de él está derretido. Ya. Y eso es simplemente manejo mental. Entonces, otra vez, ¿cómo quedamos con esto? Claro, ¿no? Júpiter, con esto que acabas de mencionar, entonces el ser humano desconoce un porcentaje muy alto de las capacidades que tenemos nosotros. Altísimo. Nosotros utilizamos el 30% de nuestro cerebro, exageradamente hablando. Okay. Entonces, ¿qué puede hacer lo del demás 60% de eso? Claro, lo desconocemos. Simple y sencillamente, si nosotros nos ponemos realmente a hacer lo que, lo que queremos hacer, con el meñique del dedo, dicen algunos maestros, podemos manejar lo común de la vida. Imagínate pero nada más. No lo hacemos. Claro, desde luego. Muy bien. Tengo que hacer un corte y al regresar me gustaría que me dijeran si esto es real, esto es auténtico o es una sugestión, porque ya me quedé con esa duda, porque si todo lo podemos a través de nuestra mente, entonces ¿dónde quedan los espíritus? ¿Dónde quedan los fallecidos? ¿Dónde quedaría entonces esa política, esa historieta? Y en México tenemos un personaje muy conocido como fue Francisco I. Madero, que causó todo un revuelo en su época. No le cambie, estamos en Cara a Cara, la noche del debate. Regresamos. San Televisión, buena televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Bueno, pues ya hay preguntas desde Argentina. Juan Gustavo Fogale les pregunta, ¿se puede cambiar el destino sabiendo cuándo morirás? ¿Se puede? Sí. Y se hace en referencia al caso que tú nos Yo creo que el destino no está marcado ni por un espíritu ni por nada, ¿no? Sino biológicamente es eso. Yo puse este ejemplo de referencia porque en ese momento el chavo, el que se iba a morir, todo el 15 de septiembre no salió y era un tipo que tomaba todo el día y estaba súper aterrorizado y nunca salió. Y el que no tenía nada que ver, sale y le sucede. ¿Pero qué sucede? Al final del día depende mucho de cómo te traduzcan las cosas, porque yo siempre tengo una regla, ¿no? Si ves que se va a morir, te quedas callado y no dices, porque la vida tiene un ciclo, el karma tiene un ciclo y la energía misma tiene un ciclo. Entonces, no hay manera de cambiar el destino. Si te vas a morir el día que elegiste morirte, el día que decidiste irte. Y finalmente no es una decisión tuya, sino ya es algo que viene del alma y que se va de tus manos, que no es algo que podamos controlar los espiritistas. Habrá veces en los que podemos hacer cosas para que tengas a lo mejor así, bueno, con esto a lo mejor puede ser que no suceda esto porque tal vez te puedes prevenir de una enfermedad, de un accidente, ¿no? Pero específicamente así como decir, no te mueres, pues no, nadie tiene esa potestad. Claro, desde luego. Muy bien, llega otra pregunta, Carolina Garrido. Dice, ¿es sugestión o es una entidad creada en energías concentradas por nuestros apegos e ideales? ¿Se puede crear un parásito energético que habla o comunica lo que queremos escuchar? Y no hay otra mejor definición que sugestión. Claro. O sea, lo que haces cuando estás sugestionando es exactamente meterte toda esa energía, todo estar pensando todo el tiempo, es la rumiación. Estás pensando, me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar, y te pasa. Y sí, te cargas energéticamente tú, porque la energía, claro que existe. Pero también tenemos que ver, perdóname que te interrumpa, sí, claro. También tenemos que ver quién es el que te está comunicando las cosas, ¿no? Y qué nivel de expertise tiene, que era lo que yo siempre reitero. Si tú vas con el del TikTok, te va a decir lo que quieres escuchar porque ya te hizo una serie de preguntas. Pero aparte de que tenga que ver con quién te lo comunica. Si tú estás con alguien que te dice ABC, que ni te conoce, a lo mejor tiene más razón. Pero también tiene que ver con quién te lo dice, pero también tiene que ver qué tanto tú te lo creas, claro. Independientemente de quién te lo diga. O qué tantas necesidades tenemos. O quien supuestamente se manifieste, claro. Porque habrá gente que salga súper feliz de que ha comunicado con su abuelita o su abuelito y salga llorando y con un mensaje esperanzador, y otra persona que salga aterrorizada porque le han dicho algo negativo.
¿Qué hay detrás? ¿Es bueno, Claro, desde es luego. malo, nos manipula? Claro, Carlos, ahí, ¿qué le dirías? ¿Qué le contestarías a Lourdes? Bueno, para empezar, está hablando el psicólogo y sí tiene que ver la codificación, porque cuando tú codificas a una persona y le dices, te va a pasar, se lo mete. Es como cuando va con el médico le dice, tienes cáncer, te vas a morir en tal fecha, tienes esto, te vas a morir. ¿Cómo va a saber el doctor en qué tiempo? Porque no hay tiempo, pero realmente sí está en la mente, pero en esta parte, para mí, hay personas que tenemos, vuelvo a repetir, dones. Yo en el caso, mi don, el yo verle la muerte a una persona, yo no se la puedo decir. Qué Tengo fuerte. que O sea, detenerme. ¿tú ves a las personas y sabes cuándo va Sí. a fallecer? Sí, claro. Sí, y puedo hacer cambiarles el destino porque para eso hay cosas, pero yo ¿Y soy cómo una lo persona cambias? ¿Cómo lo a cambiarías? través de voces, a través de una limpia, a través de cambios de actos de personas. Vamos a pensar, hay una persona que es alcohólica y se está orillando que su comportamiento lo puede llevar a una desgracia. Entonces tú le tienes que decir, a lo mejor tienes que dejar el alcohol, tienes que cambiar tu forma de vivir, tu forma de actuar Ok. para que mejore y puedas tener una larga vida. Entonces Bueno, sí hay pero ahí- formas de pero poder ahí cambiarle sería el ya cambiar destino. Cambiarle su estilo de vida, cambiarle para que el él mejore. Ajá. Hay muchas formas de cambios, porque simplemente en el oráculo puede venir que viene un accidente, Sí. entonces va a ser un viaje, se le dice, no hagas el viaje. Entonces podemos cambiar que no pase el peligro o la desgracia. Muy bien. Yo quisiera Lourdes, también sí. saber, sobre todo Chuy, de cara a la tesis que tiene, si esto tiene una base económica, es decir, es prohibitivo. Solamente quien tiene posibilidades, como un gran político mexicano, de gastar millones de pesos en un ritual para que los espíritus estén contigo, pueden conseguir el favor y los pobres no. ¿O cómo es esto? ¿Esto es un negocio? Empieza en el caso mexicano, empieza el espiritismo en las clases acomodadas, ¿eh? No es un En la ritual clase alta. que sea asequible a todos hasta que Roque Rojas genera la vertiente del espiritismo trinitario mariano. Antes de ello no había forma cual ninguna De acceder. de que llegaran. Hay un caso aislado en Estados Unidos de Teresa Urrea, la Santa de Cabora, que también, muy influenciada por el espiritismo norteamericano, lidera la rebelión de Tomochic, ni más ni menos. Ni más ni ¿no? menos. Entonces, Claro. ahí hay cosas interesantes. Yo el tema que tengo y Sí. el cual me gusta del espiritismo, hay una cosa que me gusta y otra cosa que no. La que me gusta muchísimo es el papel de la mujer en el espiritismo, porque eso sí que es revolucionario. La mujer había sido negada absolutamente, incluso pues, en las corrientes cristianas ni siquiera se toma como diosa a la diosa, que todos sabemos evidentemente que es la Virgen María, ¿no? Pero es derrocada. Y en el espiritismo, la misóginos. medium, la mujer, es la que tiene esa sensibilidad que históricamente tiene, ¿no? Es las personas que tienen contacto con el mundo de Oneiros, obviamente, pues van a tener este tipo de pláticas. Esa es la cosa que me gusta del espiritismo. Ya. La que no me gusta es su charlatanería. Bueno, Porque acabas de hay- tocar un punto muy importante, sí. porque hay mucha gente que ha abusado precisamente de este tema. Sí. Desde luego. Y que viene desde toda esta parte de la mujer, Sí. también lo vamos viendo históricamente, porque eso no lo podemos dejar fuera. La mujer, el que empieza a dar método al espiritismo, que es francés, a él le dicen que él era un druida. Entonces, cuando le dicen que es un druida, en los celtas, los druidas, a quien tenían en un altar era la mujer. Exacto. Sí. Eran Claro. las que tenían el poder y El las que podían el conocimiento. conocimiento. Y entonces ahí también se destraba esta cosa histórica y empieza a dársele ese lugar a la mujer. Y incluso, pues, se lucha mucho por eso. Y muchas mediums son mujeres. Sí, la claro, mayoría. desde luego. Diré. Y bueno, dos cosas, ¿no? La primera es, en efecto, la mujer es una figura central en el sistema espiritual del espiritismo, literalmente, porque también tiene que ver con el poder dar la vida o no, el poder morir cuando vas a dar a luz, el tener una intuición de que está embarazada, el estar conectada con los ciclos naturales de la luna, la menstruación. O sea, hay una cosa ya más profunda. Y más complejo. Más compleja, que también es completamente como la agricultura se fundó por las mujeres, ¿no? Para mí es muy claro que si las mujeres no estuvieran alrededor de nosotros, estaríamos extintos. O sea, la inteligencia de la vida se preserva a través de ese tipo de Claro. ideas.
El problema es que evidentemente a la iglesia pues no le convenía perder como pues, El los poder, terrenos, el estas poder. cosas. Y la El otra parte, poder. claro que es política, porque inclusive Hitler contrató a la mitad de los ocultistas y espiritistas para pelearse contra la guerra de Winston Churchill con Aleister Crowley y la Golden Dawn. O sea, quiere decir que durante mucho tiempo, sobre todo en ese siglo, a falta de conocimiento, evidentemente ha manejado las primeras esferas, aparentemente aquellos que buscaban un poco más. También tiene que ver con que es la primera vez que Oriente y Occidente tienen un choque cultural espiritualmente hablándolos. Esta idea del alma, la reencarnación, los maestros ascendidos y los avatares, es una idea completamente oriental, eso no tiene que ver con nosotros ni con Occidente. Si acaso, pero Recuerda sin que en embargo, México se llaman Platón, chamanes. Sin embargo, pero Se llaman es una chamanes. de las cosas que quiere O náhuales, que te lo quiere recuerdo. volver a meter en este ideario de la gente, Alan. claro. Porque es el que dice, a ver, tenemos tres ideas de lo que es el alma, ¿no? El alma completamente industrial, que nada más es el alma vita, y si te mueres, ya no hay alma y se queda allá. La otra en la que tú eres parte de un todo, que cuando te mueres esa alma regresa. Y el alma que es única y exclusivamente tuya y que es la que se Claro, puede sin embargo, perdón que te regresar. interrumpa. Vamos a dejarlo aquí, en este punto. Tengo que hacer un corte Sí, claro. y regresamos en este punto precisamente donde nos hemos quedado. Así que usted que me mira en estos momentos, quédese, corra la voz. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde Garden Santa Fe en la Ciudad de México hacia toda la República a través del 3.3 y vía internet en YouTube en Maussan Televisión. Vamos a un corte y regresamos a Cara, la noche del debate. Canal 3.3. Maussan Televisión. Driel, Júpiter, nos quedamos en ese punto donde, Álgido. sí, desde luego, se ha abusado de este tema. Sí, claro que se ha abusado. Ahora, por ejemplo, ponía esto en la mesa, ¿no? Lo de la Segunda Guerra Mundial, que fue sumamente pues, impensable, ¿no? Sobre todo por la sociedad de Thule, que apoya completamente una sociedad secreta a Hitler, ¿no? Claro. Le da el nombre del Führer y bueno, y tampoco dejar de lado justo las tradiciones occidentales de Aleister Crowley con Winston Churchill, John Ford, o sea, todos los que hicieron la Golden Dawn. Sin embargo, esto es magia, ¿no? Y yo te decía, algo que es importante recordar es que no solamente es Eliphas Levi y ellos quienes tienen esa conducta de los espíritus, en ese sentido más occidental. Tenemos a John Dee, el aprendiz de la Tudors, con Edward Kelly, y hace la tabula sacta para conectar. Él en realidad no quería conectar con los espíritus, era conectar con los ángeles, porque él quería corroborar el libro de Enoch en la Biblia. Entonces vamos a tener que hay una serie de teosofías muy fuertes para el siglo XIX, donde la iglesia no sabe qué responder. Okay. Ya tenemos a Lutero peleándole muchas otras cosas antes. No saben La qué iglesia responder. anglicana no sabe qué responder y la Pero sí iglesia sabe cómo lo guarda. esconderlas. Sabe cómo esconderlas. Sabe y cómo tiene muy esconderlas. claramente O sea, es no la- sabe qué responder, pero sabe cómo esconderlas. Sí, No, porque pero también la mujer fue completamente agredida por ella y también ha sido algo que está completamente en contra de la disidencia. Todo lo que está fuera de lo que son los cánones políticos para la iglesia está perdiendo poder en ese momento. Pero también, Claro, Júpiter. también empieza a haber ahí una lucha muy grande de poderes, y no nada más estamos hablando de políticas ni de armas, sino de filosofías. Porque empieza a haber una mezcla muy fuerte entre Oriental y Occidente. Tan solo la suástica que pues viene directamente del Oriente. Sí, bueno, y la interpretación de Hitler tiene que ver con la Tiene que ver con otra cosa. Con Sowelu, que Ajá. es una interpretación completamente del sol Ajá. saturnino negro. Y de todas maneras Y de viene toda su desde ahí. filosofía, Y porque viene él no de ahí. quería establecer algo más que su propia idea sobre la religiosidad. Y por cierto, la Iglesia Católica fue quien resguardó esas posturas. Ha sido muy celosa la Iglesia Católica, Chuy. pero hay Sí, nos una estás cosa viendo. que sí hay que ser Nos escuchas. claros. La Iglesia Católica también permitió la magia. Está dentro de las cortes desde el siglo XII, por ejemplo, si tú ves la Venus de Botticelli, es todo un Es ritual de todo un fertilidad ritual, sí. que hizo Marsilio Ficino, por ejemplo, ¿no? Y convivió Cornelio Agripa, podemos decir todos los magos neoplatónicos que tienen las cortes, que evidentemente son católicas, Claro, y que era lo normal en esos momentos. pero estaban escondidas, estaban detrás. Eso era el punto en donde se manejaba la sociedad, era católico, era cristiano, pero atrás sí se tenían este tipo de situaciones. No
es contra la magia, sino contra el orden que empieza a tener la magia en el siglo XIX. Ese es el problema con la Iglesia Y Católica. también Lourdes. una cosa es que la Iglesia Católica condene el método o que no se encaje con la teología católica, y otra cosa negar lo innegable, que es que hay místicos y místicas de la Iglesia que han tenido ese contacto espiritual. Ana Catalina Emmerich bajando información de la Virgen, Sor María Jesús de Ágreda reescribiendo la vida de la Virgen en Mística Ciudad de Dios. Los santos no dejan de ser seres trascendidos. El mismo Jesucristo. Y efectivamente por bajan Claro. información. Muy bien, esto es la parte histórica. Así Es desde luego que algo fantástico y extraordinario. Pero ¿qué pasa el 2025? Y me quedé con esta parte que mencionabas de que hay mucha charlatanería. es Porque el bueno, punto. hasta hace unos años se anunciaban en los periódicos, y ven, si quieres hablar con tu abuelita, aquí te ayudamos. Si quieres hablar con tu papá. Mantenían las revistas. En España, las revistas. los investigadores ufólogos, entre los que me incluyo, wow, publicamos en Enigmas y más allá. No es el artículo tuyo, son las páginas de publicidad esotérica las que mantienen las revistas. Claro, a ver, Tú eres muy entonces serio, pero partiendo, mantiene la revista. partiendo de esto que acaban de Bueno, mencionar, También realmente hay cualquier un religiosidad abuso. Se usó aparte de Se usaba publicidad y aparte. fama, porque también tenemos muchas iglesias muy cristianas fundadas sobre publicidad y estas cosas, como... Es que Claro. ¿no? lo que yo siempre he dicho que la Blanca, espiritualidad sí. también existe dentro del cristianismo. En el 2025 tenemos muchas corrientes, ¿no? Tú vas a una iglesia pentecostés y todo el mundo espírita y te habla de Jesús, Dios y no sé cuántos ángeles más, y si no es que solo Jesús habla a través de hombres y mujeres y no pasa nada. Tú vas a la iglesia y estás en el tema en la iglesia, específicamente en la iglesia católica hay una cosa que se llama renovación en el Espíritu Santo aquí en México, que entras y hablan lenguas y hablan lenguas y hablan con ángeles y tienen visiones y tienen traducciones y hablamos de esto. Entonces aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Qué sucede cuando llegan los espíritus negativos a este Claro, tipo de entidades? porque hasta ¿no? ahorita hemos hablado de lo Porque bonito, ahorita hemos hablado de lo bonito. bondadoso, pero acabas de tocar también otro punto muy importante. ¿Nada más hay espíritus buenos? Bueno, yo no llamaría espíritus buenos espíritus malos. Desde mi punto de lenguaje, desde el lugar donde yo lo puedo tener esta lectura, lo bueno y lo malo es humano. O sea, en realidad la característica del humano es que tiene el ego y aparte del ego su conciencia. Entonces, muchas veces nosotros estamos, inclusive los grandes magos, cuando buscaban el contacto con el santo ángel guardián o con una divinidad y tal, los sacerdotes y así, conectaban desde lo que ellos tenían. Y ese ha sido un gran problema de separar un poco la filosofía, el estudio, la misticidad de una religiosidad. O sea, la religiosidad finalmente es algo que se fracturó y hay una necesidad de religar otra vez. Hay un religario culturalmente. Pero existe Lourdes. la negatividad en el espiritismo. Ahí voy. Por ejemplo, vuelvo a poner esto en la mesa, ¿no? En el cristianismo es donde empiezan estas ideas del demonio y esas ideas de las posesiones. Porque en otros momentos en nuestras historias, o por lo menos en las historias de la humanidad, Sí. los espíritus tienen muchas formas de comunicar, inclusive enfermedades. O sea, en las tradiciones más originarias, un espíritu está corrompido porque en realidad representa también una enfermedad. Es, por ejemplo, cuando yo leo ahora los libros de las constelaciones familiares, yo digo, bueno, esto me suena muy familiar, esto ya estaba desde antes. Ha sido otra vez en esta onda de la New Age, no por criticar a los TikTokers, qué bueno que haya TikTokers y ahora puedan hablar, porque si no nos quemaban en otro momento. Pero claro que sí es importante de quitar ese estigma sobre el estudio espiritual de estas prácticas, porque una cosa es la práctica y otra cosa es la religiosidad. Sí, claro. Completamente de acuerdo en el sentido de que, o sea, sí hay más charlatanes. Sí, sí hay. Sí, pero no por eso no hay charlatanes también acá. Y sí los hay, y bastantes grandes. O sea, hay dos personas occidentales. Lamentablemente ahorita no voy a meterme en otros lados. Nos vas a dar más tela de dónde Sí, la verdad, cortar. ¿para qué nos metemos en camisa de 11 varas? Hay dos que a mí me llamaron poderosamente la atención. Uno es un lugar común, que es Harry Houdini, ¿no? Él se dedicó abiertamente a desenmascarar personas que Premio Nobel de Química William Crookes le creía a las mediums y decía, sí, efectivamente, es la sociedad paranormal. Llega Houdini, desenmascara a esta señora, ¿no? Y hay otro segundo que es muy poco conocido y que lamentablemente es muy poco conocido, que es James Randi. James Randi ha desenmascarado un montón de personas que a partir del espiritismo han hecho unas fortunas inmensas, porque también, como todo buen sistema de religión, tiene el poder del perdón, la salvación y la condena. El espiritismo no se salva de esas tres. Al ser un sistema de creencias, tiene las tres formas de
manipular psicológicamente. De mantener atado a la persona. Y sacarle lo que pueda. ¿Cómo Ahorita hablábamos de los manipular? políticos. A el Bester Gordillo le sacaron una cantidad absurda de dinero por bañarla en un león. ¿No? O sea, cosas así. O sea, de ese tipo estamos hablando. Claro que hay charlatanes y los más. Y Eso es sí lo donde se podemos- aprovecha, Claro. es donde Júpiter. se aprovecha de la debilidad muchas veces que se va implantando en la cabeza, en la mente humana, en el alma, en el espíritu, porque la mente, ya viéndola desde esa parte, es todo eso. Es tu alma y es tu espíritu. El cerebro solamente es un reservorio. Todo lo que está ahí adentro es eso que nos hace movernos, ¿no? Bueno, entonces yo tengo aquí una Exactamente. cuestión, porque esto sería interesante, ¿no? Estamos hablando del 2025 y en el 2025, a partir de Andrés Manuel para acá, o desde un poquito antes, todo el mundo hablaba de los pueblos originarios, ¿no? Todos traemos esta ola colectiva de que somos pueblos originarios y venimos de los aztecas y de una serie de muertes y sacrificios que ya estaban predestinados, de arquitectos sin saber arquitectura, haciendo pirámides increíbles que era mera canalización y Adorando al espiritismo, sol, ¿no? adorando al sol. Y, por ejemplo, ahora, en estos momentos lo seguimos viviendo. No solamente dentro del espiritismo esotérico, si lo queremos ver desde esa manera, sino también desde el espiritismo tradicional. Porque hay muchos que son que te dan el bastón de mando. Discúlpame, tú tienes uno, no Yo quiero tengo uno. ofender, No, pero no te preocupes. no lo digo personal. O sea, este bastón de mando que tú dices, y yo soy el gobernador de la Sierra Norte de Puebla, y tú vas y nadie ni lo conoce, ¿no? Y nadie sabe ni de dónde salió, pero bueno, él se la cree y tiene un equipo de seguidores y le dicen sí, porque meramente es política. Entonces, desde los pueblos originarios en México al 2025 tenemos charlatanes de todas las clases y en todas las políticas porque es un sistema. Pero ¿qué pasa con el espiritismo real? Con eso que realmente mueve al que tiene una necesidad y no necesariamente de eso. ¿O qué pasa del que no tiene ninguna necesidad y no lo buscaba y le llega? Claro. Porque hay gente que también le puede ocurrir así. Vas a la casa e invitas a un amigo y sucede que te encuentras a una persona que te dice cosas que ni tú sabías que tenías. Oye, pero ¿no? ¿hay alguna Chuy. forma de... Mira, trato de ser empático. No seas empático. Entonces, A ver, ¿hay alguna forma de que entre las personas que tienen este sistema de apertura, ¿no? Nosotros en antropología le decimos eficacia ritual. Eficacia ¿no? ritual, sí. Es eficacia Cierto, sí. ritual. Pero ¿hay alguna forma en la cual ustedes combatan a la charlatanería? Porque les puedo asegurar que, en serio, es un número inmenso No, de o personas. sea, sí me queda claro, pero que yo... están, perdón, nada más termino No, la idea, perdona. que están ligando un problema tras otro, tras otro, tras otro, y hay personas que se gastan lo poco que tienen en tratar de solucionar algo que otra persona, con todo el abuso de poder que puede, le está quitando y está manipulándole. Pero- Eso es a mí lo que me enerva de este tipo de cosas. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, perdóname, No, por Adriel, favor, por favor. vamos a poner un ejemplo, ¿no? Él tiene una metodología de trabajo, Carlos tiene la suya, yo tengo la mía y cada uno tiene desde su conciencia y de su manera de aprendizaje autónomo. Entonces, a lo mejor nosotros vamos a algún lugar manejándonos con ética y llegas y te encuentras a esas personas que no tienes ética y automáticamente tú dices, no tiene ética. Vas y te le paras enfrente y yo lo he hecho, ¿eh? A ver, quiero que me digas. Tú dime. Así como te estoy haciendo así dime. No, que tú no sé qué, tu marido. Y yo, ¡ay, mi marido! Hello, sí, mi marido, sobre todo porque me encantan los hombres, se me ve aquí. Y cuando tú empiezas a debatir ese tema, Claro. ¿sabes qué hace la otra persona? Se da la vuelta y se va. Pero ¿qué sucede si llegó alguien que peca de ignorante y llega y le dice su problema Claro. y se lo resuelve? O él, o su fe, o lo que tú quieras, hace que le resuelva el problema. Y luego yo le dije, pero es que, ¿qué crees? Que ahora me peleé con mi marido. Ahora necesito ayuda en esto. Entonces, a veces el propio charlatán va llevando al ser de un espacio a otro, de un espacio a otro, y le va sacando la información y sin darse cuenta se la sacan. Y se vuelven psicólogos, porque los charlatanes son Lo psicólogos. que pasa es que ahí Júpiter. el gran problema, o no es bien, no es el gran problema, sino es la gran manipulación y la gran, Sí, no, manipulación, y la gran falta de ética. Y ni siquiera es falta de ética, es el abuso de una persona Claro. que quiere obtener cosas materiales, ¿no? Cuando estamos hablando de cosas, una cosa espiritual que se supone que no tendría que estar metido tanto en lo material, ¿no? Se No, o supone. sea, que ganen. O sea, Sí, que ganen. es un trabajo. Pero no- pero no- Que no así. Que no Bueno, abusen. pero no- Creo que la pero- palabra será que no son el abuso. abusivos. Sí, la parte Pero emocional. no, es que es exactamente donde iba.
Porque no es tan solo que te pares y te digan cosas que tú sabes que no son ciertas, pero tú ya estás viendo, tú ya sabes algo. Cuando se para una persona, cuando vas a buscar a una persona de este estilo, los que van a buscarla es porque tienen una necesidad. Claro. Y lo primero que separan, los que siempre te sueltan, lo que siempre te sueltan, porque son los charlatanes, es o tú tienes problemas de amor, o tú tienes problemas con tu marido, o tú tienes problemas con y te agarran. Las palabras Y gatillo, empiezas- si lo quieres llamar en una terminología más práctica, ¿no? Las palabras gatillo, que todo el mundo, puede ser que te enganches o no, Son y los que digas, ganchos. me resuena, ¿no? Son los Pero yo te voy a ganchos. preguntar una cosa, Doc, dentro de la psicología. Ya voy a terminar, para ser breve. Las regresiones, hay psicólogos que también son un poco charlatanes. Hay todos. Ay, hay mucho, o sea, ¿Qué sucede cuando el psicólogo le dice a alguien que está dentro de una regresión, que es tu área, y yo ahí sí no tengo tanto conocimiento, que le dice, te voy a hacer una regresión para acomodarte el problema? Y cédula, ¿no? Y sin cédula, o sea, explícame, ¿cómo haces tú para decirle a él, tú eres pseudopsicólogo? ¿Cómo lo harías? ¿a quién? ¿Al charlatán? Claro, Sí, tú como experto. como experto. Como experto, en primera, cuando estás buscando una regresión, ni siquiera no hay tanta gente que te pueda hacer una regresión, ¿no? La hipnosis incluso también es una forma de buscar particularmente algo, pero la persona tiene que estar completamente convencida de lo que va a hacer. Si tú no quieres que te hipnoticen o si tú no quieres hacer una regresión, no va a haber poder humano que te lo haga. ¿Y a quién Es le hablan cuando están exactamente haciendo igual. eso? ¿Eh? ¿A quién le hablas? Cuando vas a hacer una regresión, ¿es únicamente a la mente? ¿Y el espíritu dónde está? Porque a mí me parece que también tiene que ver ahí el espíritu. No, lo que pasa es que ahí las regresiones estamos hablando ya de modelos arquetípicos. Entonces estamos hablando de una cosa que más que una regresión es hablar a ver qué tienes en el inconsciente, que es muy consciente. Ok. Estar buscando qué es lo que está pasando en tu cabeza, en dónde lo puedes tú hacer clic con algo que tú te estás imaginando, porque eso es cuando estás mandando una regresión. Cuando estás tratando de encontrar en esa persona qué es lo que le está moviendo para tener un comportamiento. No es exactamente que vayas a buscar al espíritu. Estás buscando en esa persona qué es lo que en su cabeza se está moviendo para encontrar esa forma en que le está manifestando en ese momento. No estamos hablando ya de espiritualidad, estamos hablando de... Bueno, pero sí hay que tener cuidado con la terminología, porque fíjate, hay mucha terapeuta, por eso hizo la postura de la constelación familiar, porque es pseudocientífica. Yo puedo ir con alguien que me diga, ¿sabes qué? Es que me hablaron los ángeles, me hicieron sus conductas. Bueno, es alguien que es del esoterismo como yo. No, es un profesionista. No, el profesionista ve algo completamente distinto. No por nada la psicología sigue estudiando la visión clínica. Sigue estudiando la célula, la información, el cerebro, el hipotálamo, el frontal y todo lo que existe en el cerebro. Una persona como nosotros tiene que saber de eso, pero no nos vamos a ser psicólogos, ni somos terapeutas para eso. No, Digamos que la técnica que nosotros tenemos, cada una de sus técnicas, sí están muy alejadas de esos principios. Yo creo que eso sería lo primero que podrías encontrar en una persona que es charlatana. Una persona que es charlatana va cambiando su forma de perspectiva, primero con los ángeles, luego con los santos, luego con lo que sea, porque no tiene un arraigo propio, no cree en lo que está practicando. Ok, vamos a poner una pausa aquí en esto que estamos mencionando. Tengo que hacer una pausa. Regresamos. Usted que nos mira en estos momentos, corra la voz de que continuamos en vivo. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México hacia toda la República Mexicana. En estos momentos son las 12 de la noche con 18 minutos. Así que no le cambie, no se vaya. Estamos en vivo en Cara a Cara, la noche del debate. No se vaya. Maussan Televisión. Buena televisión. Gracias por continuar aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Hoy el tema es el espiritismo, así que los invito para que ustedes continúen en la sintonía del 3.3 Maussan Televisión. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde los estudios en Garden Santa Fe hacia toda la República Mexicana a través del 3.3 en televisión abierta y vía internet desde el canal de YouTube de Maussan Televisión para todo el planeta. Así que muchas gracias a todos ustedes que
continúan aquí completamente en vivo. Desde Tehuacán, Puebla, la zona central de la República Mexicana, don Francisco Gutiérrez les pregunta para quien desee contestar. Dice, él indica que vio una sombra luminosa que se reflejó en su puerta y en la madrugada, esto sucedió en la madrugada, tenía una forma de humanoide, indica que esto fue en esta semana y quiere saber si le pueden dar una interpretación de qué pudo haber sucedido. Bueno, No sé para qué, mí, Carlos. para mí puede ser un ende, puede ser un espíritu que está dentro de su cuadro espiritual que puede estarlo acompañando, que quiera a lo mejor una asistencia, un ritual, algo. Normalmente cuando se presentan es porque vienen a avisar de algo. Siempre que hay una presencia espiritual es porque viene a avisar de algo. No tanto es una protección, puede venir a avisar de una dificultad que pueda pasar y hay que atenderlo. ¿Cómo se puede atender? A través de una velación, a través de un vaso con agua, velas, flores, etcétera. Puede ser de diferentes formas, porque también puede ser que sea un ende enviado, sea una espiritualidad oscura que se la pudieran haber enviado para hacerle daño. Ah, ok. Pero sí tiene una solución todo Sí, esto. como lo que acabo de Sí, mencionar. claro, desde luego. Buscar una persona que se dedique a lo espiritual para Que realmente conozca, y darle una sepa. investigación qué es lo que está pasando. Muy bien, muy bien. Quería tocar yo un tema. Sí, que sí, estaba el de diciendo la lo charlatanería, charlatanería. sí. Existe mucho y sí es cierto, pero acaban de hacer unos comentarios sobre el tema de que todo el mundo llega, ay, que el amor, que sobre la salud, que el dinero, sí. Y realmente tú debes de diagnosticar cuando realmente es un charlatán que no debe de hacer preguntas. Cuando es un charlatán te va a hacer preguntas, te va a decir, es que aquí sale del amor, ¿verdad? Estás pasando por algo del amor, ahí, párale. En ese momento tú tienes que retirarte porque realmente es un charlatán. Cuando realmente es una persona preparada o que tiene dones espirituales, tú te tienes que sentar, esperar a que él te diga todo lo que estás viviendo, lo que estás pasando y lo que puedes pasar. Al final te tiene que haber dicho realmente a lo que acudiste. Si realmente es un charlatán, te va a buscar pregunta con respuesta y va a buscar eso. Una cosa es la intuición, como seres humanos tenemos, y creo que también te tienes que dejar guiar por esa parte. El análisis de una persona también tiene que ver, porque normalmente llegan las personas, se consultan y hacen un gesto y hacen esto. Si son personas demasiado charlatanes, de ahí se agarran, ¡pum! Este es. Me parece Lourdes. súper importante lo que comentas porque es lo que a mí más nerviosa me puede poner de este tema, la manipulación. Ya hemos hablado de la manipulación económica, de la manipulación emocional. También quiero hablar de la manipulación religiosa, porque se supone que si no es una religión convencional monoteísta, no es una secta, sino algo más libre, más ancestral, no van a redireccionar tus pensamientos, simplemente van a ser esa palabra tan utilizada de un canal que te transmite una información que tú necesitas. Pero si hay una intervención, si te redireccionan hacia lo que es malo, los demonios, la iglesia, ese tipo de cosas, y vente otra cosa que es un culto. Como decía Lampedusa, es cambiarlo todo para que todo siga igual. Y lo más fuerte para mí, lo que está pasando en las redes sociales. Te vas ahora mismo al mundo del podcast y los podcasts más escuchados en el mundo son los de brujería. Los jóvenes están viendo ese ámbito como una nueva forma de religiosidad para ellos, sin conocer ni saber las consecuencias que hay en esos temas, hablando de sacrificios y rituales muy fuertes. Entonces, hay un problema ahora mismo con el tema de la juventud sobre la mesa muy importante, y no digo que no exista. Como periodista yo he investigado cosas tan fuertes como que la aparición de la Virgen de Fátima fue profetizada desde días y semanas antes por dos grupos espiritistas, uno de Oporto y otro de Lisboa, que incluso en los periódicos pusieron 13, 5, 17, una cosa súper importante que iba a pasar, que lo reciben por escritura automática. El fenómeno es real. Lo que digo es que se está convirtiendo en una manipulación religiosa de malo lo que había, bueno lo que viene. Y lo que viene es lo mismo que había. Claro. El mismo problema. En ese mismo sentido, les preguntan, es Jorge Aranda, desde el Estado de México, dice, ¿existe alguna pena legal
hacia los individuos que hacen creer a la gente que los pueden contactar con sus seres queridos mediante algún otro plano astral? Les pregunta. Sí. Sí debe existir. Hay claro. condenas. Yo he trabajado ¿Pero en la aquí en revista México? Guardia Civil en España y hay derecho incluso internacional de redes que existen, o sea, no es personas individuales, hay redes internacionales de manipulación donde incluso tuve que seguir hace un par de años un caso de una red en el cual tenía a mujeres explotadas haciendo este tipo de prácticas. Entonces hay condenas a nivel internacional por ya no pues una persona que esté en su casa y tenga un consultorio, no, redes por el dinero que mueve. Qué fuerte, Chuy. Hay una categoría jurídica en Argentina que se llama esoterismo charlatán. Fíjate. Que es garbanza de libra, Garbanza porque de todos lo manejan de esa manera. Es un tipo de manipulación y por ahí le dan. No, en Argentina es muy específico. Aquella persona que se hace pasar por un ser que tiene poderes puede ser denunciada bajo esta categoría. Curioso, porque el peronismo, todo él era lleno de brujos. Seguro. Sí, claro. Todo. No hay una parte en el peronismo que no Sí. tenga un brujo o un espiritista. Pero Ahora, bueno, está interesante esa Claro. situación. Yo practico la brujería como tal. O sea, esa es mi tradición de culto. Entonces voy a usar esa palabra porque siempre que usamos estas palabras brujería y culto, otra vez es el estigma de lo malo. Y también hay que buscar etimológicamente pues, de dónde vienen las cosas, ¿no? Ajá. Ya viste la comparación de la religiosidad con lo que son los cultos. Un culto tiene que ver con otro sistema, por ejemplo, un sistema solidario, circular, no hay esta imagen de un líder, pero sí hay una cosa muy importante con las sectas, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo, que sí me parece muy peligroso, que yo lo he vivido desde un lugar ya ni siquiera como una persona que practica solamente estas cosas, o pues llamarlas de alguna manera esas técnicas, sino que me ha tocado, sí, muchas personas lastimadas, y con graves problemas porque de pronto llegan a mí y me dicen, hice esto y pacté con esto y me corté y le pegué y hice y deshice y no tiene sentido ni pies ni cabeza. O sea, no están perteneciendo ni siquiera a una tradición completamente esotérica o de alguna forma de otra religiosidad, sino literalmente sí es sectario y hay que decirlo. O sea, en México existen muchas tradiciones sectarias. No solamente con esto, o sea, podríamos revisar tan solo nuestra propia historia, Claro. donde se va hacia ese punto, y es por eso importante que tengamos estos foros para debatir y analizar. Sí es importante que la gente ponga atención a lo que están viendo los adolescentes, los hijos. Yo, por ejemplo, me pregunto, en mi tradición espiritual, no tiene por qué haber un niño en un culto religioso, en mi tradición espiritual. Así es. Claro. Un niño tiene que estar fuera de la tradición religiosa, porque cuando eres un adulto puedes elegir la tradición religiosa. Lo que tú desees ahí. Y es muy peligroso, o sea, hay una imposición de dominio moral sobre la actitud de un líder del culto o alguien que ya resolvió algo y se puede prestar a cosas terribles. Claro. Y lo que está Júpiter. sucediendo en estos momentos, Claro. lo que estaba diciendo, hay una desconexión terrible entre lo que es el espíritu y lo que es lo demás. Por eso se están buscando en las redes sociales millones de cosas que no tienen que ver con un crecimiento personal real, sino con la cosa rápida, con la cosa, esto me resuelve una duda, esto me resuelve un problema, esto me resuelve esto, pero rápido, sin trabajo personal. Eso se llama Y es- hechicería. y ese es la el hechicería problema. es distinta a la brujería. así. La brujería es Es una rápida. tradición de culto, es Sí. una La religiosidad, religiosidad. pero la hechicería existe en todas las religiones del mundo y es una práctica común, usualmente siempre asociada a la magia negra y a la demoniología, que también es otra perspectiva. O sea, no solo porque nosotros trabajamos con espíritus, como bien decía Carlos, que le da esta opinión, ¿no?, a quien nos está viendo. Algo que debemos saber nosotros como individuos es que nada de lo que está dentro de nuestra casa nos puede atacar. O sea, nada de lo espiritual está corrupto sobre nosotros. Si hay una presencia que genuinamente está haciendo algo corrupto, que está sacando fuera de balance nuestra condición psíquica, nuestra energía, muchas explicaciones que podemos encontrar, es probablemente que algo esté pasando fuera de ahí, ¿no? Claro, muy bien, Júpiter. Entonces, al momento que escuchamos todo esto, pudiéramos entender que dependiendo las necesidades de esa persona, va a encontrar la respuesta con esas personas, aunque no sean profesionales, por llamarlo de alguna manera, del espiritismo. Lo más probable es que sí. ¿Por qué? Porque te están dando una respuesta. Llámale hechicería, llámale magia, porque también esto es un problema. No tenemos una claridad del lenguaje. Nuestro lenguaje, el español, es tan amplio y tan maravilloso que le podemos dar un significado bien diferente a cada una de las palabras que usamos.
Entonces, si no tenemos claro en primera qué vamos a buscar y qué es, sobre todo, qué es lo que siento, qué es lo que estoy buscando desde adentro, cualquier, ahora sí, con el perdón de todo el mundo, cualquier monito que te saque una cosa que te haga sentir bien, Claro. te va a enganchar y te va a manipular y te va a meter en muchas cosas, tanto para bien como para mal. Y es ahí donde entramos los charlatanes y los que sí pueden. Claro, Lourdes Júpiter, y luego Chuy. Estamos hablando todo el rato del perfil psicológico, las carencias de la persona que acude. Pero ¿qué hay del perfil psicológico de la persona que ejerce? O sea, ¿es una persona narcisista? ¿Puede que ese perfil charlatán sea una persona que quiere brillar, que quiere poder? O sea, ahí también habría mucho Mira, que hablar. ya hablando de DSM-6 y todas esas cosas, pues tampoco es como meternos en un diagnóstico, ¿no? Pero sí tienen rasgos. Hay una tipificación. Sí, claro, sí tienen rasgos de narcisismo, tienen rasgos de psicopatía integrada, tienen rasgos incluso hasta de paranoides. Sí, los tienen sociópatas en son general. sociópatas en general. Están buscando muchas de estas cosas Claro. de cómo manipular, y es el poder, y es lo que y sobre todo no tienen empatía. Eso generalmente es algo que pasa, ¿no? No hay esa empatía. Hay un Chuy. sociólogo alemán muy bueno, la gente lo desecha porque es muy viejito, se llama Max Weber. Weber habla del carisma. Ahorita, por ejemplo, yo los escucho y digo, tienen carisma. Es decir, que si yo llego en necesidad de ritual, porque eso también hay que decirlo, si yo llego con la inquietud de ver qué está pasando en el mundo esotérico y digo, a ver, pues le voy a preguntar tal cosa, no tengo necesidad del ritual, entonces voy a ir a jugar. Es una actividad lúdica como la Ouija. Pero ¿qué pasa cuando ya están cerradas todas las puertas? Incluso hay una negación ya de solución y se presenta de manera fortuita el ritual. Va a haber una eficacia ritual brutal, ¿eh? Brutal. O sea, la persona que vaya va a jurar y perjurar que lo que hizo el especialista ritual, para no ser peyorativo, el especialista ritual, es efectivamente lo que le curó. Y es lo que Entonces, a lo que voy no es tanto la religión o el credo, sino es que se junten el hambre con las ganas de comer. Así Sí, es. o sea, ahí Pero es aquí cuando... viene el hambre con las Claro, ganas de Blanca. comer, perdón. Sí. Bien interesante, porque tú decías, los chavitos ahorita que se meten a ver y las juventudes que se meten en esto, ¿no? Tú entras a TikTok y encuentras el ritual del amor de San Juan Chamula y encuentras el ritual del amor del indio Pasguato que acaba de inventarse ayer porque lo vio en una revista. Y la gente no se detiene a ver eso. ¿Pero por qué lo ve un niño? Ah, porque la mamá antes lo vio. ¿Qué crees, comadre, que el del TikTok, bonito, ni me acuerdo de bonito, dijo que mi signo iba a ganar la lotería y salí y me encontré 200 pesos? Es buenísimo, síguelo. Y eso se le llama Y la el compulsión chavito a la en afirmación. corto va y lo sigue. Y ni siquiera se detienen a ver si la persona tiene o no tiene conocimiento. No preguntan. Ellos ya lo siguieron porque se encontró los 100 pesos, ¿no? Porque es un efecto causa. Como él dice, se programó que iba a tener dinero y se lo encontró, o solo se lo encontró porque alguien se le perdió. Si no lo quieres ver desde un tema Y la de bendición, de sincronicidad, diría yo. sincronicidad Claro. del destino, Carlos. ¿no? Yo debato un poco en la cuestión, pues hay muchas personas que acuden contigo y uno piensa que vienen a verte la cara, ¿no? Dentro de nosotros realmente nos damos cuenta cuando realmente vienen a probar fe o vienen a probar. Nosotros cuando vemos ese tipo de cosas paramos, porque no todos nacen para seguir este camino y hay personas que quieren meterse pero no se puede introducir porque le va a hacer daño a su esencia, a su espíritu, a su energía. O sea, no es a cualquiera que llega no se puede introducir a preguntando cualquiera. algo. No. Y otra, hay personas que en el caso si es del médico, mando al médico. Si mando al psicólogo, lo mando al psicólogo. No es todo la cura dentro de la magia, de las energías, todo lo cura. Todo tiene también su lugar. Claro, muy Luego bien. también se da- Vamos a un corte. Lourdes, regresamos contigo. Perdón. Estamos completamente en vivo aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Muchas gracias a todos ustedes que se mantienen aquí en esta transmisión. Y bueno, siempre es un tema increíble el espiritismo porque de cierta manera lo hemos vivido, lo hemos conocido o al menos hemos escuchado hablar sobre esta temática. Así que no somos
ajenos a esta realidad. Estamos en este bloque, hemos abordado este tema de la charlatanería, pero desde luego que nos queda muy claro que el que tiene el conocimiento no tiene que hacer mayores preguntas, pero lo que sí nos queda muy claro, que hay aquellos que abusan de la ingenuidad y de la necesidad de las personas. Esto es Cara a Cara, la noche del debate. No le cambie, no se vaya, estamos completamente en vivo. Canal 3.3. Maussan Televisión. Muchas gracias a todos ustedes que continúan aquí en la transmisión de Cara a Cara, la noche del debate. Gracias por sus preguntas. Lau Santa les pregunta a ustedes, ¿cómo desarrollaron el don o para comunicarse con los espíritus? ¿De manera natural o ellos los buscaron como medium para canalizar sus mensajes? Carlos. Bueno, yo creo que, vuelvo a repetir, cada quien nace con esos dones Sí. y ellos nos eligen, porque es una elección entre muchas personas, entre muchos seres humanos que te elijan, porque algunas personas desarrollan, sí se desarrollan, pero no tienen la misma visibilidad o visión como los que nacemos, porque nacemos con esa situación. Ok, perfecto. Muy bien. Chuy, te pregunta Mar, ¿qué se puede decir de Pachita y el espíritu de Cuauhtémoc que la poseía para sanar físicamente? Es algo que se estudió muy bien en los años 60 gracias a un charlatán de nombre Uri Geller, muy famoso, Sí. que hacía que se doblaran las cucharas, ¿no? Imagínate qué tan bueno era, mi querido Johanan, que un presidente mexicano lo contrató para buscar pozos petroleros. Pozos petroleros. Para que te des una idea, ¿no? Claro. Y bueno, este señor se hizo enemigo de Randi. Entonces Randi empezó a estudiar y se dio cuenta de que estas operaciones psíquicas tienen toda una parafernalia charlatana, donde guardan restos de animales y parece que están saliendo, pero es todo un acto circense tremendísimo, ¿no? Súper estudiado, si quieren buscarlo, hay incluso documentos académicos por James Randi. Ok, muy bien. Tenemos por acá a Emma que les pregunta cómo explicar la manifestación de espíritus en los lugares donde ocurrió algún tipo de desgracia. Blanca. Mira, la teosofía lo dice, ¿no? Que a veces cuando el alma es eterna, esa no muere, la energía se queda. Obviamente, cuando tú llegas a una zona de desastre, yo siempre he dicho que la muerte tiene 3 metodologías, en mi creencia. Sí. En la primera es cuando te toca que te tienes que ir, que ya no sirve. La segunda es cuando tu cuerpo ya no funciona más y el alma decide desmaterializarse. Y la tercera son las súbitas, que es cuando pasa en un accidente que no estabas en tiempo y te atravesaste, el alma sale del cuerpo y te moriste o te dio un infarto, como le quieran llamar, porque el doctor se me queda con, le dio un infarto y se murió. Pero la gran realidad es que esas energías se quedan en ese lugar. Hay gente que tiene sensibilidad, que a lo mejor no sabe que la tiene despierta y cuando llega a esos sitios lo siente y no hay manera de que lo evites. Y puedes decir, me dio escalofrío, se me figuró ver una cosa, pero realmente sucede eso, o sea, quien lo vio es porque tiene sensibilidad. Con esto no quiero decir que tenga un don, porque para saber si tiene un don hay que hacer un desarrollo previo, porque no hay que confundir entre ser sensible y tener un don, ¿no? Y tener la capacidad de hacerlo, claro. Pero seguramente la sensibilidad no miente y la energía está ahí. Y eso no lo hace bueno o malo, negro o blanco, azul o verde, ¿no? Yo el otro día le dije, a mí, ¿quién me dijo quién le puso mesa a la mesa? Yo siempre he preguntado eso, ¿quién le puso mesa a la mesa? ¿No? Claro, desde luego. Es muy importante cuando se habla de infestación, de un lugar donde hay energía, la emoción. Al final, aquí nos movemos en el ámbito de la emoción, la adrenalina. Lo que uno siente cuando cree que está siendo elegido y especial porque está recibiendo un mensaje de alguien del más allá, te hace sentir especial y te da emoción. Pero eso no es propiedad exclusiva del espiritismo. En cualquier punto donde ahora se esté dando aparición mariana, como Medjugorje, por ejemplo,
va la gente por millones a vivir esa emoción. Estamos en un mundo falto de espiritualidad y la gente busca eso. Entonces tampoco se trata de poner la responsabilidad en la persona que tiene el don y la ejerce. El que va o acude o tiene la curiosidad también es responsable y muchas veces busca lo imposible y muchas veces quiere incluso imponer a la persona cómo tiene que desarrollar su don. Es súper importante, porque incluso hay antropólogos como Walter Bucklet, que yo recomiendo mucho, que habla de cómo disociaron el papel de la creencia. Volvemos a tratar de meterla a lo científico, nunca va a caber. O sea, no va por ahí, es más potencia, es más imaginación, es más lo que tú quieras, pero carecen estas sociedades posmodernas de este sentido de espiritualidad y lo buscan en todos lados y a cualquier costo y se conforman con lo que les llegue. Eso sí es preocupante, ese sentido de dónde voy después de que viva es preocupante porque nos están educando generaciones que en un minuto nos cuentan realidades inmensas, ¿no? En lo que dura un TikTok ya te contaron todo el capital de Marx de 3 tomos. Y dices, ah, caray, ¿cómo le hicieron? Claro. El segundo que te presentaron el infierno, el cielo, No, pero el aparte purgatorio. la gran desconexión, hablando de esto de la intuición, porque es la intuición, es lo que te hace sentir, lo que te hace sentir a lo mejor las energías. Una adicción a esa emoción. Esa ¿no? intuición es a la que no le estamos haciendo caso. A partir de algunos años, ya con unos 40, 50 años, lo que menos tenemos es esa conexión con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque psicológicamente hablando, el 70% de lo que sentimos es a través del cuerpo. Solamente un 30% está en otros lados, está en la cabeza, está en la mente. Lo demás es corpóreo. Y cuando tenemos esa desconexión, que desgraciadamente ahorita está sucediendo mucho con todos nosotros, Sí. pues no le hacemos caso. Y sencillamente cuando llegas con una persona que te está diciendo mentiras, a lo mejor tú lo sientes. Tú dices, a ver, espérate, pero no le haces caso a eso que sientes. Tú mejor le haces caso a lo que estás pensando y dices, no, lo que yo quiero es que me diga eso. Claro. Entonces, ahí Te están diciendo lo que tú quieres esa escuchar. intuición, estar conectados con lo que siento, con lo que mi cuerpo me grita y me dice, el mismo peligro, o sea, güey, no te pases la calle porque te van a atropellar y no le haces caso por ir con el celular, ¿no? Aunque a lo mejor tu cuerpo sí te dijo, oye, levanta la cabeza, Claro, y te vale gorro. Desde luego. Muy bien, Driel, te preguntan aquí también, ¿cuáles, al 2025, cuáles son los instrumentos para poder entrar en comunicación con esos espíritus, aparte de la Ouija? No, bueno, la Ouija es muy reciente, o sea, hay otros mecanismos mucho más cercanos a nosotros, ¿no? De hecho, cuando empezó el espiritismo se usaban los espejos porque había una reminiscencia del telesterio en griego de cómo preguntarle al otro lado por el mundo del inframundo, ¿no? Y también las cuentas y así. Moctezuma. Sin embargo, hoy en día, yo algo que sí recomendaría mucho es que el espiritismo para mí es una técnica. Y sumando a lo que acaban de decir mis compañeros, mis hermanos, en todas nuestras metacreencias siempre tenemos una vinculación. Y me gusta mucho lo que nos dice nuestra periodista, ¿no? La emoción es básica porque las emociones son cinéticas y logran impregnar así alrededor de todos nosotros. Finalmente eso pasa cuando gana alguno de los partidos y entonces entras en euforia o la gente empieza a sentir necesidad de inclusive cometer crímenes horribles, ¿no? Porque eso pasa como individuos químicos que somos animales sociales. Pero ya en el tema espiritual, es increíble que hoy estemos hablando de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de la inteligencia artificial y el Internet, en la época, seguramente del siglo XIX, que eran sus primeras propuestas del inconsciente colectivo, lo que ocurría en la colectividad, se hablaban de estas energías creadas con los espíritus mentales, que son los tulpas, las egrégoras, estas manifestaciones no espirituales humanas, o sea, inteligencias creadas específicamente por un grupo que se concentra con una energía y logra tener ahí una manifestación sumamente ficcionada y obviamente a partir de la sugestión. Yo creo que cuando genuinamente tú tienes un contacto con un ser espiritual, no tienes por qué tener miedo. O sea, en automático hay una sensación de paz, de a lo mejor de euforia, de estados alterados de la conciencia. Cuando tú tienes un contacto distinto con los espíritus, específicamente que sabes que te están involucrando en conciencia y con otros sentimientos que tú percibes, la ira, el miedo, la angustia,
pues está evidentemente que las dos partes están conectándose, vinculándose, como si fuera Bluetooth, ¿no? Hasta Claro, para poder desde conectarme en el coche tengo que desvincularme de otro objetivo, ¿no? Así nos vinculamos con la referencia de nuestra propia vida. Entonces nosotros siempre vamos a estar en constante apreciación espiritual de ofrecer un camino que por lo menos pueda ser no solo debatible, sino también acompañado. Y por cierto, no dar por sentado que cualquier experiencia espiritual o cualquier grupo espiritual puede tener genuinamente una certeza de que está conectando con algo positivo. Claro, y desde atenta en luego. contra de los derechos humanos, de la misma intuición, de los mismos preceptos y valores de los cuales nosotros venimos, porque dijeron cosas muy importantes. Cuando alguien llega a mi casa, bueno, su casa, y ven todos los objetos, dicen, esta es la casa de los Warren, ¿no? Pero pueden encontrar una serie de cosas, sí, una serie de cosas porque nada de lo humano me es ajeno y porque básicamente todo lo espiritual para mí pertenece a un estudio también. Claro, muy bien. Bueno, estamos en la recta final ya de este programa Cara a Cara, la noche del debate. Y bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que nos han llamado. Muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias a todos los cuestionamientos que han dejado ustedes a través de la red social de un servidor, @JohananDíaz, desde luego las de Maussan_televisión, les agradezco mucho. Ahí están viendo las redes sociales de un servidor, YouTube, Instagram y Spotify, @JohananDíaz. Así que ahí están, muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, es bueno que a esta fecha, muy breve de favor, a todos les pediría, es bueno que la gente haga el contacto con los espíritus, que haga ese contacto para quizá entrar en comunicación con algún ser fallecido. Blanca. Yo creo que eso es criterio de cada uno y el bueno o el malo se lo pone la persona que va a consultar, pero si tienes algunas dudas, no te podemos garantizar que tengas las respuestas que necesariamente vas a buscar. Claro. Entonces yo creo que alguien que trabaja con ética como nosotros, te decimos justamente lo que no quieres escuchar. Carlos. Para mí es algo con mucha delicadeza porque no se puede vincular espíritus que a lo mejor están en paz o a lo mejor están en guerra, porque hay espíritus que se van con guerra. Yo creo que es mejor dejarlo quieto donde está quieto, porque si no, no lo puedes controlar. Claro. Driel, muy breve, de favor. Sí, yo creo que definitivamente para mí conectar con la espiritualidad, sobre todo con los espíritus, es saber que nosotros somos mitocondrialmente una herencia de todo lo que nosotros hemos vivido a historia familiar. Pero sí creo que el fenómeno debería ser de nuevo estudiado y puesto en la mesa para que pueda ser entendido, Claro. no solo explicado, ¿no? Claro, Chuy. Hay que tener en cuenta que tú, si lo haces desde la necesidad, desde la angustia, debes tener mucho cuidado porque te pueden lastimar muchísimo. Hay gente que no tiene ningún reparo que sacarte lana y decir, bueno, pues este incluso viene dañado, qué bueno, le puedo sacar lana, ¿no? Entonces, si ese es tu pulsar es buscar a los espíritus, también ten cuidado con quién te vas a asociar porque puedes salir muy lastimado. Claro, muy bien. Júpiter. Pues primero y antes que nada buscar tu propio espíritu. Antes que tratar de conectar con otros, primero hay que buscarse a uno mismo. Claro. Primero hay que buscar tu espíritu para entonces, como dice Chuy, poder decidir hacia dónde quiero ir, a quién quiero contactar o por qué lo quiero contactar. Y sobre todo, cuidarse de que no me vayan a manipular, de que no me vayan a hacer daño, porque es muy peligroso. Sí. Pero sí, lo mejor es contactarse primero uno mismo con su espíritu, con lo que tenemos adentro, y ya luego afuera, pues se arregla solo. Perfecto. Lourdes. Pues ha sido un placer debatir con estos fantásticos compañeros. Yo no diría tanto a los espíritus, sino a lo espiritual, que cada uno vuelva a lo espiritual, a no lo material y lo económico de este mundo y a conectar con su cora, con su corazón. Perfecto, muy bien. Pues yo les agradezco que hayan estado en Cara a Cara la noche del debate. Gracias, les agradezco mucho. Agradezco también a todas las personas que estuvieron muy al pendiente de esta transmisión completamente en vivo desde Garden Santa Fe. Les agradezco y bueno, pues el espiritismo es un tema que siempre nos va a llevar a muchas reflexiones, pero lo más importante es que usted estudie, analice, lea y después llegue a sus propias conclusiones para que no tenga que seguir a alguien en torno a esta temática, si es que su deseo es entrar en comunicación con esas entidades, esos espíritus. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero la próxima semana en Cara a Cara, la noche del debate. Estaremos hablando del culto a la Santa Muerte. Hasta la próxima. Visita maussantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión,
Buena televisión.